El derecho a la cultura. Digamos que cuando nosotros hacemos alusión al derecho a la cultura, estamos dando a significar una facultad, un reconocimiento para el ejercicio de unas costumbres, de unos conocimientos, de unas ideas, de unas posturas, de unas creencias, de unos modos de ver e interpretar la vida que de manera constante se han venido transmitiendo de generación en generación y que de alguna forma dignifican la existencia de los seres humanos. Entonces hay un reconocimiento de valorar, de salvaguardar y de garantizar esas creencias, que tienen un aspecto, por supuesto, de interés colectivo y tienen un aspecto de interés individual, porque las costumbres tienen enfoque colectivo, pero también individual. Y desde ese punto de vista, nuestra constitución política es garantista del derecho a la cultura. Ahora bien, si uno empieza a analizar con mayor detenimiento qué es cultura, pues podría recurrir a algunos autores, muy especialmente a Agustín Laje, en un libro que se denomina La batalla cultural, explica con algo de detalle qué se entiende por cultura. Esto como para poder contextualizar y entender con mayor precisión el derecho a la cultura. Y entonces por cultura, con base en este autor, podría uno resaltar al menos tres acepciones. Es decir, es un concepto que tiene varios significados, pero podríamos agrupar tres acepciones principales. Cultura, como se utilizaba en la Ilustración, ¿sí?, nos daba a entender que alguien era culto cuando había fomentado, esculpido su espíritu y daba frutos desde el punto de vista intelectual. Era un ilustrado. Se decía de aquella persona que leía mucho, que tenía mucho conocimiento frente a un tema, por ejemplo en literatura, entonces se dice, esa persona es culta. Esa es una palabra que se utilizaba mucho en la Ilustración. Y se analiza desde el punto de vista del significado de la palabra que se relaciona con la palabra agricultura. Entonces dice Agustín Laje que de alguna forma pues agricultura tiene dentro de su estructura la palabra cultura. Y miren que agricultura es fomentar, cultivar la tierra para efectos de que dé fruto. Entonces de esa misma forma se relaciona la cultura como el fomento del espíritu tendiente a dar frutos, a producir una sensación de conocimiento, a generar unas ideas, al punto de que se considera que una persona con la capacidad de producir ideas, de generar reflexiones, de cultivar su espíritu, su cuerpo, su mente, es una persona culta, que tiene cultura a través del esfuerzo cotidiano. Una primera acepción muy ligada a la Ilustración, al siglo de las luces, ¿sí?, donde hay un despertar de la conciencia intelectual y donde florece el pensamiento de grandes autores. Dentro de ellos Kant, por ejemplo, como para citar un ilustre personaje del mundo de la filosofía. Ahora bien, otra acepción que podría uno resaltar, y tiene en este caso una visión antropológica, o si se quiere decir, sociológica, entendiendo por cultura el hecho de transmitir una serie de conocimientos, una serie de creencias que se dan entre generaciones. Los padres transmiten unos hábitos,
unas creencias, unas posturas, unos comportamientos. Esos comportamientos afectan la sociedad de manera positiva, moldean la estructura social y terminan convirtiéndose en una cultura. Si bien nosotros, desde el mundo físico, biológico, se transfieren entre padres e hijos ADN, que sería un aspecto biológico, la cultura, entonces, se centra en estudiar esa transferencia que no es biológica, sino que es conductual, referente a aspectos sociales. Y entonces cuando los pueblos tienen un gusto particular por un deporte, porque lo practican, es porque se ha venido transfiriendo ese gusto. Cuando tienen un gusto particular por un ritmo, por ejemplo, en Santiago de Cali se dice que los caleños son salseros, es porque viene de una tradición, de los padres, de los abuelos. Lo mismo las tradiciones gastronómicas, las comidas, esos sabores particulares que tiene cada pueblo, hace parte de la cultura, que se transmite, que se enseña de generación en generación y representan también aspectos positivos, porque la cultura debe dignificar al ser humano. Ese sería un segundo aspecto de la cultura, una segunda acepción. Y una tercera acepción es la relacionada con el arte. Entonces, cuando se habla de cultura, también se está haciendo referencia a las expresiones artísticas. Vamos a visitar un museo, porque es culturalmente aceptado que los museos representan esa historia cultural. Vamos a revisar o a ver una obra de teatro. Hace parte de la cultura, expresiones artísticas, ¿sí? La estética como tal. Entonces miren que podemos nosotros relacionar al menos 3 significados de cultura que agrupados constituyen esa idea de cultura. Un primer grupo que es la cultura como el fomento al conocimiento, a forjar el espíritu y dar frutos, propio de la Ilustración. Un segundo grupo hablando de antropología, ¿sí? De esos saberes, de esas cosmovisiones, de esas maneras de ver e interpretar la vida que se transfieren con la enseñanza de generación en generación y que moldean la sociedad. Y un tercer grupo relativo a la estética, a la expresión artística, a la música, que involucra historia, costumbres, ritmos, sonidos, que son representativos de nuestra sociedad. Todos esos aspectos, denominados culturas, están protegidos por el derecho colombiano, por la Constitución Política de 1991. Cuando hablamos de protección, entonces encontramos una serie de artículos importantes que salvaguardan ese derecho a la cultura. Desde el artículo 8, que habla de principios o fundamentos de nuestra Constitución política. Entonces, la cultura tiene una salvaguarda. Si nosotros revisamos el artículo 8, el artículo 8 nos dice lo siguiente: artículo 8, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Es decir, que hay un patrimonio cultural. Y ese patrimonio cultural puede ser material o inmaterial. Este principio de salvaguardar ese patrimonio, esa riqueza cultural, uno lo encuentra cuando en el ejercicio de la autonomía las entidades territoriales catalogan como bienes de interés cultural determinado objeto, determinado bien, porque le da una protección y resalta un aspecto cultural. Ustedes encuentran en los diferentes territorios que hay bienes de interés cultural, bienes materiales,
que constituyen el patrimonio cultural. En Cali el Museo La Tertulia es un bien de interés cultural, reconocido, que tiene una protección especial, que tiene unas garantías, que involucra unos deberes de parte del Estado y de los particulares en protegerlo, porque la cultura también nos genera identidad nacional. Nos identificamos con los aspectos culturales, nos identificamos con nuestra selección Colombia, nos identificamos con nuestro escudo, con nuestra bandera, con nuestro himno. Todo eso nos relaciona y nos hace pertenecer a una nación, en este caso la nación colombiana. Y entonces el Estado protege desde el punto de vista material bienes inmuebles que se catalogan como bienes de interés cultural y tienen una regulación especial. Y desde el punto de vista inmaterial también, porque no solamente se trata de resaltar aspectos que se perciben desde el punto de vista de los sentidos, sino también aspectos que no se perciben desde el punto de vista de los sentidos, pero generan emociones. Y entonces, por eso se ha dicho que la salsa caleña es patrimonio inmaterial de Colombia. Y así ha sido reconocido. ¿Sí? La salsa, que es una característica, que es un ritmo, que genera un baile, que genera gozo, alegría, pues entonces la salsa es patrimonio cultural de Colombia, la salsa caleña, porque representa, en torno a la salsa hay una cultura del vestuario, hay una cultura de la danza, hay una cultura de los sonidos, que nos une y nos hace sentir colombianos, que nos hace sentir caleños y que representa la cultura, nos genera alegría. Entonces hay una protección en el artículo 8. Es obligación del Estado y las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Por eso, cuando hay feria, por lo menos en Cali, hay una expresión cultural relativa a la salsa, a esos ritmos que nos ponen a vibrar. Y eso hace parte del derecho cultural. Reconocer eso, facultar y dar todas las garantías al individuo de poder gozar de la cultura. Otro artículo importante que vale la pena resaltar es el artículo 70. Entonces, este sería otro artículo que vale la pena resaltar porque resulta importante. Artículo 70 sobre el derecho a la cultura. Nos dice lo siguiente: el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Miren que este primer inciso nos habla que el Estado tiene unas obligaciones y entonces como obligación es garantizar el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades, es decir, es un derecho de todos los ciudadanos, porque promueve el espíritu, nos hace sentir con identidad nacional, identidad de que somos colombianos. Luego dice el segundo inciso: la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad, desde luego. El Estado reconoce la igualdad y la dignidad de todas las que conviven en el país, de todas las culturas. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación. Claro que sí, porque nos sentimos orgullosos de esas costumbres, de esas creencias, de esas historias que nos hacen constituir una nación con identidad. Y eso está consagrado en el artículo 70. De ahí que la cultura es un derecho fundamental, importantísimo en la categoría de derechos. ¿Qué nos dice el artículo 71? Para seguir hablando de la cultura.
Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Mire, estamos ya hablando de la expresión artística, que hace parte de una de las acepciones de la palabra cultura. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y en general a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. Es deber del Estado incentivar los rasgos culturales, porque en razón a la cultura también se genera una economía, se genera un progreso, se genera un bienestar, y así lo ha manifestado también la Corte Constitucional. Miremos, por ejemplo, en la sentencia C-153 de 2020, la Corte Constitucional dice lo siguiente: alcance de la cultura nacional. Le permite a la Sala concluir que la cultura, además de ser una expresión de nuestra identidad nacional y un derecho protegido por la Carta, es también un sector vibrante de nuestra economía, que aporta activamente en la generación de empleo, productos y creación de valor agregado en la sociedad. Desde esa perspectiva, le corresponde al Estado, de conformidad con la Constitución y la ley, además de proteger el derecho de manera general y promover el acceso a la cultura, articular el desarrollo económico y social con el desarrollo cultural, generar incentivos en favor de este sector e impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades que florezcan en lo posible la creación cultural. Desde luego, detrás de una feria de Cali hay una serie de empleos que se producen y está mostrando nuestra expresión cultural a viva voz, de todas las vertientes, no solo de la salsa, sino de nuestra gastronomía, sino de los diferentes ritmos, de la historia de Cali. Y así en cada territorio hay diferentes expresiones artísticas que generan puestos de trabajo, que dinamizan la economía. Y desde luego hay que mencionar que la cultura, como dignifica al hombre, porque estamos en un estado social de derecho, entonces los derechos son para dignificar al hombre, la cultura tendría que ser o es un hábito positivo. Es decir, cuando uno escucha hablar que es que hay una cultura del narcotráfico, pues es una expresión que en realidad no está representando el significado de cultura, porque la cultura va muy ligada con la justicia, es decir, va muy ligada con unos aspectos de una moralidad social, ¿sí?, que ha sido común en la historia, y como dignifica al hombre, pues tiene que brindarle calidad de vida, no puede brindarle todo lo contrario, ¿sí? Entonces la cultura debe tener, desde mi punto de vista, unos aspectos positivos que permitan esculpir al ser humano, hacerlo mejor, generar vibraciones positivas. De eso se trata la cultura. Esa es la importancia. Y tiene una protección constitucional y además que es fomento del desarrollo de nuestra sociedad. Un desarrollo económico, un desarrollo social orientado siempre a la dignidad del ser humano, porque todos los derechos en últimas están orientados a ese valor supremo que es la dignidad del ser humano. El hombre como un fin en sí mismo en términos de Kant. El hombre es un fin y todo lo que gire alrededor del hombre corresponde a un instrumento para desarrollar ese fin. No el hombre como un instrumento, como un medio para fines. El hombre es un fin en sí mismo, en términos kantianos. Estos aspectos son importantes porque es el contenido del derecho a la cultura, que va muy ligado, si ustedes revisan en el artículo 67 de rango constitucional
que hace referencia al derecho a la educación, pues va muy ligado con el derecho a la educación. La cultura, claro, porque la cultura en últimas es conocimiento. Cuando hablamos de cultura ciudadana, es conocimiento de nuestra constitución política, de los deberes consagrados en el artículo 95, que nos hacen sentir colombianos y que en la medida de que nosotros cumplamos esos deberes, conociendo por supuesto que tenemos derechos, pero que cumplamos esos deberes y que las instituciones cumplan esos deberes, estamos actuando culturalmente de forma correcta. Y eso es importante resaltarlo, porque la cultura ciudadana implica cumplimiento de deberes. Están bien los derechos, pero los derechos subsisten siempre y cuando se ejerciten los deberes. Eso hace que nuestra sociedad avance en términos culturales. Entonces hay que fomentar la cultura. De alguna manera, cuando uno analiza la cultura que la crea el hombre, ¿sí? Y que hay unas condiciones naturales que van inmersas ahí, el territorio, si hay mar, ¿sí? El tema ambiental, los ecosistemas, todo esto influye en la generación de cultura, pero la cultura crea el hombre, pero modela, una vez creada, la sociedad. Es decir, que va y viene. Es decir, retribuye y fomenta la creación y continúa apoyando una serie de hábitos que se consideran positivos, pero el hombre también puede modificar su cultura con el paso del tiempo. Obviamente tiene que ser, o es lo deseable que sea para mejorar. Entonces, el hombre crea cultura, la sociedad desarrolla esa cultura y la cultura entonces termina moldeando a los seres humanos, a nuestras familias, a nuestros hijos, a los jóvenes. Y entonces por eso la importancia de fomentar la cultura y la importancia de conocer que tenemos unos derechos que están también reconocidos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Diferentes convenciones, pactos sobre derechos sociales, económicos y culturales ha reconocido Colombia. La cultura, entonces, nos permite enaltecer una serie de creencias, una serie de cosmovisiones que se entienden garantizadas a través del derecho, en este caso, derechos fundamentales porque están consagrados en la Constitución política y que tienen todas las garantías del derecho, como es la acción de tutela, entre otras acciones que permitirían proteger el derecho a la cultura. Muy bien, quería entonces compartirles a todos ustedes estas ideas sobre el derecho a la cultura y las implicaciones que tienen en nuestra vida en sociedad, en aras al bienestar de la colectividad. Muchas gracias.